de lo que ha pasado con el Consejo Nacional Electoral y el presidente Petro, que ha tenido más repercusiones, señor don Juan Camilo. Sí, Jorge Alfredo, pues en estos momentos el presidente Gustavo Petro pasa a modo ataque y está convocando no solo a marchas, a concentraciones, un llamado directo al pueblo, a los sindicatos y también a quienes lo apoyan, a que salgan a la calle y respalden su proyecto político de cara a estas acusaciones, a estos señalamientos, a estas investigaciones que le está haciendo el Consejo Nacional Electoral. Y ojo a esto, como Uribe, también el presidente Petro está comenzando a hablar con emisoras comunitarias y con medios alternativos para promover su mensaje. Katherine Ávila en una de estas entrevistas fue muy duro contra los magistrados del Consejo Nacional Electoral y formuló una frase preocupante: si van a tumbarnos del gobierno, vamos por el poder, es lo que dice el presidente. Juan Camilo, sí señor, pues mire, tras la decisión del Consejo Nacional Electoral, el gobierno cerró filas y el presidente Gustavo Petro endurece día a día su postura y también su discurso. Hoy precisamente en una emisora comunitaria de Chía, el presidente insistió en que todo se trata de un golpe de Estado y además arremetió en contra de los magistrados del CNE que aprobaron la ponencia, criticando uno por uno. El señor Lorduy ha tratado de asesinar una novia que tenía. El señor Prada está siendo juzgado por la Corte Suprema de Justicia penalmente por comprar testigos para favorecer a Uribe. La señora Maritza hasta hace poco, no sé si aún, pues era la esposa de un señor paramilitar condenado o procesado, que era jefe político del Meta, y estos son los personajes que están tomando decisiones sobre el voto popular. Y bajo ese argumento de golpe de Estado se han pronunciado todos los ministros del gabinete, empezando por la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, la de Ambiente, Susana Muhammad, y el del Interior, Juan Fernando Cristo, quien aseguró que el Consejo Nacional Electoral cometió un error y por eso invitó al CNE a reflexionar. El Consejo Nacional Electoral puede y debe investigar las campañas, no solamente por violación de topes, sino por financiación ilegal de las campañas. Lo ha hecho en el pasado, pero lo que no puede es investigar al jefe del Estado, porque el jefe de Estado tiene un fuero integral que se desconoció con esta decisión y es muy mal precedente esta decisión más allá del presidente Petro, es un muy mal precedente institucional. Y en esa misma línea, la Cancillería también se pronunció. El viceministro de Relaciones Exteriores, Jorge Rojas, confirmó que ya fueron solicitadas medidas provisionales para el presidente Petro ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya el caso está presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos solicitando medidas provisionales para el presidente, el ciudadano presidente Gustavo Petro, y hemos recibido llamadas y manifestaciones de solidaridad de varios países de América Latina, de sectores del Parlamento Europeo. Todos los directores y ministros del gobierno emitieron esta tarde precisamente un comunicado expresando la idea de que la investigación del CNE es el primer paso de un golpe de Estado, que el Consejo no tiene competencia para investigar al mandatario, que sus magistrados perdieron la objetividad e imparcialidad y que la respuesta a esto debe ser la movilización generalizada, que el mismo presidente Petro hoy advirtió irá mucho más allá de llenar una plaza. En mi opinión, esta vez la movilización no es como todas las demás. No se trata de llenar una plaza, que la hemos llenado muchas, e irnos para la casa. Esto tiene que tener una característica diferente y por eso es la Asamblea Nacional Popular la que determinará los pasos a seguir, y es que si van a tumbarnos del gobierno, vamos por el poder. Y precisamente con esas palabras, si van a tumbarnos del gobierno, vamos por el poder, pues el presidente Gustavo Petro lanzó esa advertencia y dijo además que será la Asamblea Nacional Popular la que deberá definir las fechas y dirigir dichas movilizaciones. Ahí está, señorita. Y lo que falta, ¿no? Y lo que falta. Sí, lo que falta, su merced, por eso le quiero preguntar a don Alvarito, su merced, ¿qué está buscando el presidente Petro llamando a una nueva movilización, su merced? Pues, Ignorita, aquí no hay que sorprenderse. Esto era anticipable. El presidente Petro había dicho cómo consideraba lo que sería una decisión como la que se produjo. Él considera que se está violando su fuero. Muy posiblemente tiene razón. Esto es una entidad administrativa que va a investigarlo a él.
igual el Consejo Nacional Electoral hubiera podido hacer la misma investigación sin referirse al presidente de la República. ¿Que por qué eso cambia todo? Porque eso es un tema muy de fondo, de verdad cuestiona elementos esenciales de la democracia, en que los gobiernos no deben estar sometidos a procesos judiciales como estos, porque eso genera una gran inestabilidad. Y obviamente, como yo he venido diciendo, pues es muy poco inteligente de todo el sistema político hacer esto así. ¿Por qué hablo del sistema político? Porque los 7 magistrados representan a los partidos, básicamente la oposición del presidente, los partidos tradicionales que han manejado la política en Colombia. Y es muy poco inteligente tratar de atajar a Petro con una fórmula muy parecida a la que intentó Alejandro Ordóñez con el apoyo de todos esos partidos en el pasado, que no funcionó, porque están usando el CNE, que es el coto de caza del clientelismo. Es tal vez la entidad más desprestigiada porque es la más politizada. Y para algunos es una especie de garante de la corrupción masiva que hay en la financiación de las campañas legislativas y locales de los partidos que la controlan, porque todos sabemos que hay una impunidad gigantesca en materia de financiación, que esos puestos de Senado valen miles y miles de millones, y ahí el Consejo Nacional Electoral no solamente no soluciona, sino que contribuye a la impunidad porque representa a esos mismos sectores. Entonces esto parece un intento de atajar a Petro como en el pasado, en vez de competirle con cambios, lo mismo, tratar de atajarlo con unas medidas de una legalidad muy dudosa. Es muy posible que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declare que esto es violatorio de los derechos y defienda a Petro como lo defendió frente a la Procuraduría hace unos años. Y es posible que se acepte que se está violando el fuero del presidente. Yo creo que se está violando. Que esto, algunos dicen pues que esto es simplemente una investigación administrativa, pero todos sabemos que si se condena a Petro, tiene que hacerle traslado al Congreso. La Comisión de y en el Congreso muy posiblemente van a intentar un juicio político y van a asignarle un delito, y eso puede terminar en la pérdida de investidura. O sea que esto no es simplemente una investigación administrativa, lo están haciendo magistrados profundamente politizados, con intenciones políticas. Entonces, ahora decían que el presidente entró al ataque, pues está defendiendo de lo que él considera un ataque de los partidos políticos a los que venció en elecciones y que ahora pretenden sacarlo del poder a través de este mecanismo. No sabemos muy bien y no se trata de que sí o no, pero esa duda cabe. La duda de que esto sea ilegal, la duda de que esto tenga intencionalidad política, la duda de que eso termine en un juicio político, la duda de que esto pueda desestabilizar profundamente al país. Si están preocupados algunos sectores de que Petro esté reaccionando así, pues era obvio que iba a reaccionar así. Si están aprovechando políticamente esta situación sus opositores para golpearlo, pues Petro va a utilizar políticamente la situación, como la utilizó en el caso de la Procuraduría con Ordóñez, para defenderse y para sacar ventaja política, porque eso hacen los actores políticos, tratar de manejar las circunstancias a su favor. Entonces, Petro había anunciado que iba a reaccionar así, y esto apenas empieza. Yo creo que es un gran error del sistema político, porque desestabiliza la democracia, puede estar cometiendo una gran ilegalidad, y sobre todo porque genera una tensión política total que puede terminar favoreciendo más a Petro, porque siempre han tratado de frenar a Petro, de frenar a Petro con este tipo de medidas, y Petro les termina sacando ventaja a esos errores del sistema político. Gracias, don Alvarito. Y don Pedrito, ¿usted qué nos puede decir? ¿Qué está buscando el presidente Petro llamando a una movilización, su merced? Pues, Ignorita, es otra pataleta del presidente como las que ya nos tiene acostumbrados a los colombianos.
con ese relato de decir siempre que la institucionalidad, un día son los ricos, otro día son los gobiernos extranjeros, después es Uribe, luego le echa la culpa al liberalismo, después a los partidos, y siempre con el relato de que alguien lo quiere sacar del poder porque no lo entienden, porque no entienden sus transformaciones políticas. Esta vez, en mi opinión, mire, ahí están investigando a Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, un señor que salió con el 80% de favorabilidad, gobernó 2 veces el país con esos guarismos y le toca ir a responder a la justicia, porque en Colombia, con lo de Álvaro Uribe, con lo del presidente Petro en este momento, no hay nadie por encima de la ley. La ley dice, lo dijo el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, que podían investigar la campaña que llevó al poder al presidente Petro porque se gastaron más plata que la campaña que perdió. Esa es la desigualdad, es que por más plata gana el otro, ganó el uno y perdió el otro. Eso es lo que quieren investigar. Y nadie está diciendo que ese Consejo Nacional Electoral quiere investigar y decir si el presidente es responsable penal o disciplinariamente. Eso le corresponde a la Comisión de Acusaciones, que es el único juez del presidente de la República. Pero él, a lo que ya nos tiene acostumbrados, pues trata, repito, de una nueva pataleta, llamar a todo el mundo. Yo esa frase que el presidente repite permanentemente de esta vez sí vamos a llamar a todo el mundo a las calles, la he oído muchas veces y veo que cada vez lo que en un momento él pensó que iba a ser el huracán Petro se convierte en una tormenta tropical cuando convoca a la gente a las calles. Esa Plaza de Bolívar ya él no la llena como quería llenarla desde el comienzo. Sí. Es una persona que yo veo, y yo no soy experto, pero ojalá alguien lo hiciera. En las redes sociales no veo la misma reacción que tenía cuando llegó al poder, en las redes sociales. Él tiene que mirar muy bien con quién está hablando y quién lo está apoyando, porque yo creo que se está disminuyendo el apoyo que el presidente tuvo, tanto en campaña como comenzando el mandato. Y esa frase está repitiendo permanentemente como una especie de amenazadera, que aquí hay un golpe de Estado y que nadie lo quiere al señor presidente, se está desgastando. La gente no le está creyendo esa teoría al presidente de la República. Él debería concentrarse, por ejemplo, en llamar hoy al ministro de Salud y decirle que atienda a las personas que estaban afuera, pidiéndole por favor que atendiera a la gente que está requiriendo medicamentos por las enfermedades huérfanas y raras. O, por ejemplo, que se sentara como lo hizo esta tarde con el alcalde de Bogotá, se había demorado, a resolver el problema de energía que hay en este país, o que le eche una miradita al sur del país lo que está pasando en materia de seguridad, o que mire todos los problemas que tienen en el norte de Colombia con la energía, pero sigue con el discurso de la, repito, para mí es una amenazadera que se ha vuelto ya como parte del paisaje, como cuando las mamás lo regañaban a uno por lo mismo. Uno decía ya es un paisaje y vuelve y dice lo mismo, y la gente no le está saliendo y no le está copiando al presidente como sí le copiaba cuando fue alcalde, cuando fue candidato y cuando comenzó este mandato. Ojalá los asesores del presidente, aun cuando yo no creo que lo oiga nadie, le dijeran al presidente qué es lo que de verdad está pasando en Colombia, porque esos mensajes del presidente lo único que hacen es fortalecer a quienes. Pues a unos señores que en un momento le dieron la oportunidad de ser presidente. Él tiene hoy el 29, ganó las elecciones con el 51, ya perdió cerca de un 20 y pico %. Esa gente ya está por otro lado buscando. Incluso en las elecciones de Bogotá, que es una plaza petrista, su candidato petrista, el doctor Gustavo Bolívar, quedó de tercero. Eso era para que en Bogotá él hubiera quedado de segundo, hubiera dado la pelea para ganar la alcaldía, y quedó de tercero. Que se ponga el presidente a pensar quién es los que le está oyendo el discurso, porque yo creo que cada día que el presidente sigue con esa amenazadera se desgasta el mismo. Y por último, Ignorita, yo no sé si el presidente se ha dado cuenta que hoy en Colombia el poder es él. En Colombia, cuando él dice que no nos van a sacar del gobierno, vamos a agarrar el poder, él no se da cuenta que el poder es él. Mire, él es el que está haciendo acuerdos con los empresarios, ¿no? Él es el que está mandando al ministro Cristo para hacer acuerdos nacionales. Entonces, ¿quién es el que tiene el poder en Colombia? Entonces, el presidente tiene también que serenarse, calmarse y mirar muy bien si mejor se pone a gobernar el resto del país y no sigue con la amenazadera permanente que yo creo que se está desgastando. Y para
Ignorita, para usted también y para quienes se conectaban a través de nuestra señal en YouTube, las imágenes que veíamos en medio de esta nota sobre el discurso del presidente Petro es de las personas que ya se están comenzando a acampar en la Universidad Nacional, preparando lo que sería ese llamado del presidente Petro a las calles. Y también un dato adicional, las centrales obreras, la CUT, hoy confirmó que el 27 de octubre ya iba a convocar una marcha de respaldo al presidente. Son imágenes que estamos viendo a través de nuestro canal de YouTube. Gente con cobija, con maleta, con cambuche, listos para adelantar la movilización, y tienen a la Universidad Nacional como un foco de desarrollo de esa protesta. Hasta ahora comienza, señor Don Esteban. Jorge Alfredo, le tengo en este momento la reacción del presidente Petro al estilo Voz Populi.